Hola, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Gerardo Romero. Soy docente del Tecnológico Nacional de México en Celaya. Pertenezco al Departamento de Ingeniería Industrial y les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Aspectos historiográficos de la ciencia matemática. Agradezco a las autoridades del Tecnológico Nacional de México, al Departamento de Ingeniería Industrial y a Academia Journals por permitirnos realizar este evento. Voy a presentar al maestro José Luis Álvarez López. Él colabora en el Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica CIDET del Tecnológico Nacional de México, en la especialización en aprendizaje y enseñanza de las ciencias básicas. José Luis Álvarez López es físico por la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada, maestro en ciencias físicas con estudios de doctorado en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Ha sido profesor de física y matemáticas a nivel básico, medio superior y superior, invitado por la UNAM a continuar su labor docente como profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias. Ha contado con el perfil deseable para profesores de tiempo completo PRODEP, otorgado por la SEP. Actualmente, él es profesor de carrera titular C de tiempo completo e investigador del Departamento de Posgrado en la especialización en aprendizaje y enseñanza de las ciencias básicas del Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica CIDET. Asimismo, él es editor y director de la revista de Ciencias Básicas Tlahuizcali, La Casa de la Luz, que se edita en CIDET de forma electrónica y se encuentra indizada en el catálogo 2.0 de Latindex. De manera introductoria a esta conferencia, el propósito es presentar una justificación filosófica, educativa y sintética sobre la importancia del conocimiento historiográfico de una disciplina científica, como es la matemática, para ofrecer una visión amplia de los contextos materiales, sociales, políticos, técnicos e ideológicos que permiten entender el proceso evolutivo conceptual, que aporten, asimismo, los elementos para su didáctica a través de lecciones. Las lecciones tienen la intencionalidad, en el contexto indicado, de afrontar y justificar los diversos aspectos a los que la historiografía de las matemáticas debe prestar atención de forma objetiva y científica, atendiendo directamente las causas. El fin último de esta intervención, pero no menos esencial, es el de compartir a los profesores una herramienta estratégica de enseñanza contextualizada, esperando así réplicas en la praxis sobre los espacios de dominio y acción educativa, que va dirigido esencialmente a los alumnos bajo la premisa de que esta explicación histórica tiene matices. Doctor, su presentación está lista. Por favor, haga uso de sus micrófonos y de su cámara. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación al Congreso Academia Journal Celaya 2020. En esta ocasión les voy a presentar la charla Aspectos historiográficos de la ciencia matemática. Mi nombre es José Luis Álvarez López, soy académico del Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica CIDET, perteneciente al Tecnológico Nacional de México. Y bien, para esta charla voy a presentar los siguientes ejes temáticos. Primeramente, una revisión muy sintética sobre los orígenes del término historiografía, que nos van a dar pauta para una justificación filosófica del interés de esta charla, que tiene que ver con la historiografía de la ciencia matemática, que hace el vínculo con la justificación educativa, sobre todo con la idea de lección como un recurso para la enseñanza disciplinar. Y bien, antes de comenzar con la revisión del término historiografía, me gustaría sacar a colación un fragmento que la investigadora Josefina Zoraida, ¿sí?, coloca en su texto sobre historia de la historiografía, que dice lo siguiente: nada más difícil que intentar la explicación de un concepto conocido. ¿Y quién no sabe lo que es historia? El hombre, siempre amenazado por eso que le da tan hondo significado a la vida, la limitación inexorable de la muerte, siempre ha guardado memoria de sus hechos, ha dejado noticia de su pasado. Y no solo eso, sino que siempre ha contado con ese pasado
Y no obstante que grandes y pequeños hombres hayan negado la existencia de un conocimiento que pueda aprender ese pasado o lo hayan rechazado como dañino, el hecho es que éste sigue presente y que por otra parte, lo que somos, nuestras actitudes vitales, están determinadas por lo que hemos sido, es decir, por nuestra historia. En ese sentido, como un preliminar conceptual, aparece la idea del hombre como historia, que en un momento más vamos a desarrollar. Bien, si nosotros hacemos una revisión en varios idiomas, incluyendo el nuestro, nos vamos a dar cuenta que la palabra historia, ¿sí? Deriva de un término que es historia, que Herodoto, conocido como el padre de la historia, empleó en sus trabajos. Esto tiene que ver con las acepciones, básicamente con la diferenciación de términos. Es decir, este término, en primer lugar, designa lo pasado, los hechos ocurridos, lo que podría llamarse lo histórico. Y la segunda acepción tendría que ver con el relato de esos hechos, es decir, la historia narrada o lo que podríamos llamar historiografía, es decir, la historia escrita. ¿Ok? Ahora bien, hay un tercer uso para el término que tiene que ver con el concepto de pasado en su forma total o global. ¿Ok? De esta manera podríamos entender que la historiografía va a intentar capturar lo histórico y que a la vez contiene el concepto de totalidad, que además va a variar de época en época, ¿sí? Y según las necesidades también del momento y la visión del mundo y por lo tanto de la vida. Vean ustedes que tiene una carga antropológica. Y bueno, ahora hay razones para mantener la idea de por qué el hombre sí, ha contado siempre con su historia. Ah, por ejemplo, el filósofo alemán Ernst Cassirer dice más o menos lo siguiente, algo así como que la historia es un órgano, ¿sí? De conocimiento de nosotros mismos, es como un instrumento esencial para el autoconocimiento, algo así como también la construcción de nuestro propio universo, el universo humano. En este sentido, también el filósofo español Ortega y Gasset afirmaba lo siguiente: el hombre no tiene naturaleza, tiene historia. Vean entonces que para poder realizar un esquema sintético de la historiografía occidental, pues sí resulta un poco atrevido, es algo complejo, pero es necesario hacerlo. Y los orígenes básicamente de la historiografía se remontan a los griegos, si vamos a hablar de Occidente, y prácticamente antes de Heródoto, eh, pues bueno, las explicaciones eran más o menos, ¿sí? De un tipo mítico, es decir, todas tenían básicamente la voluntad de los dioses como una explicación del mundo donde el humano no intervenía para nada. También alguien importante para la historia de la historiografía es Hecateo de Mileto, ¿sí? Otro griego eh, un poquito anterior a Heródoto, que intentó hacer la distinción entre el pasado mitológico del pasado histórico. Pero lo importante aquí es notar básicamente que estaba este intento, ¿no? De alguna manera, de poder sentar una base conceptual sobre la idea de la historia. Y como referencia de estas situaciones, quiero traer a colación una de las obras fundamentales que escribió el profesor Erich Kahler, que se llama Historia Universal del Hombre, donde básicamente nos dice lo siguiente: todas las culturas antiguas, aún la griega, estaban regidas por esta idea de la naturaleza cíclica de los acontecimientos humanos y por lo tanto eran esencialmente ahistóricas. Esto es relevante justo porque vamos a entender que después de Heródoto, ¿sí? Vamos a entrar a una situación no tanto ya
de las aventuras del pensamiento en una referencia mítica, sino se le va a dar sentido, ¿sí?, a la historia desde una sucesión cronológica de hechos. Se va a explicar el pasado, ¿de acuerdo? Después de Heródoto, básicamente hay un salto gigantesco con Tucídides, que tan solo es una generación posterior, ¿de acuerdo? Con quien desaparece el mundo de todas las maravillas o el remanente de las maravillas para iniciarse en la conceptuación y la mecanización, pues, de la historia, ¿no? Recordemos que Grecia se desintegra y en su último gran esfuerzo por, pues no sé, renovarse, de alguna manera, con el contacto que tuvo con otras culturas, adquiere un sentido más universal y por lo tanto su momento histórico ha pasado y le tocará turno a una nueva cultura que básicamente es la romana. El mundo antiguo pues va a sufrir tremendos cambios con la serie de conquistas y así las diversas culturas y creencias pues van a diluir de alguna forma, ¿no?, esta unidad de la cultura grecorromana, ¿no? Paralelamente a este fenómeno va a aparecer y tendrá su propio desarrollo, ¿sí? La religión que había de darle una revolución, si lo ven así ustedes, ajá, a la cultura occidental desde sus raíces más profundas. Y estamos hablando básicamente del cristianismo, ¿no? Con el cristianismo pues va a aparecer un nuevo tipo de historia, que es básicamente la historia elaborada, ajá, por hombres que conocen la verdad, ¿sí? Que no necesitan conocer las causas ni los fines últimos porque les ha sido revelada, ¿ok? La historia es pues la interpretación de la obra, de la palabra y de la gracia de Dios. Algo así como un mundo de señales y alegorías. Esto también Erich Kahler lo mantiene en su texto, ¿no? Desde el Renacimiento, pues, va a haber una especie de rebelión contra esta idea de la divinidad. El hombre intentará, pues, la autonomía, tratando de hacer una sustitución, ¿sí?, de Dios por la naturaleza o por la razón, de tal forma que la historia moderna va a tener un sentido inmanente, interno, ¿no? Y su personaje esencial siempre va a ser la humanidad, ¿sí?, que de alguna manera va a estar encaminada por la razón, ¿no?, hacia la idea de progreso. Ya en el siglo XIX, continuando con esta revisión sintética, se va a ofrecer una serie de interpretaciones históricas, así como un intento o una ambición de convertirla en ciencia. Es decir, la historia se convirtió en un quehacer preciso y definido, de tal manera que la significación de la historia científica va a ser fundamental, aunque haya tenido carencias en el siglo XIX, hizo grandes aportaciones, señaló metas y pretendió ser un fin en sí misma. Y bueno, antes de finalizar el siglo XIX, se originaron pues dos corrientes que todavía tienen en la actualidad una gran vigencia. Y me estoy refiriendo básicamente a la corriente del historicismo y a la interpretación materialista de la historia. La primera corriente, pues, es una reacción al racionalismo y a la ilustración. Y la idea básica es que el sujeto de la historia es la vida humana en su totalidad y con sus diversas facetas, ¿ok? Eh, este tipo de historia no pretende encontrar leyes, ni instaurar sistemas, ni formular de alguna manera, ¿no?, estos sistemas, ajá, o esquemas, sino ahondar tanto como fuese posible, ajá, en la variedad de formas particulares eh, y en la vida del hombre, ¿ok? Porque pues se pensaba que el hombre este, no era inmutable ante el resultado de su pasado, pero bueno, en el caso de la segunda corriente que surge en el siglo XIX, que tiene que ver con el materialismo histórico, por su parte, pues también significó una gran revolución a la interpretación histórica al dar por primera vez un papel preponderante, fundamental, a las fuerzas económicas, ¿ok? Eh, y bueno, la historiografía contemporánea
ha pasado por una larga, pues sí, crisis, pero no ha dejado de aprovechar las aparentemente contradictorias lecciones de la historiografía del siglo XIX, que fue importante. Es decir, el método científico, pues, se ha afinado, las fuerzas económicas son consideradas importantes, se utilizan también las aportaciones de las ciencias sociales por un lado, y también al mismo tiempo el historiador mantiene presente las limitaciones que le ofrece el historicismo. En este sentido, podemos hablar de ciertos objetivos de la historiografía dirigidos pues a la parte que nos interesa, que es la matemática. Para ello viene la justificación filosófica que está enmarcada en el siglo XIX. Es decir, la historia de las ciencias naturales y de las matemáticas, o de manera más general, ¿sí? La historia de la ciencia actualmente es una disciplina científica, ¿no? Independiente y con un amplio campo de estudio, ¿sí? Que tiene una constante evolución y con su propio conjunto de problemas y de metodologías, ¿sí? ¿Por qué? Porque existen en todo el mundo numerosas instituciones y publicaciones dedicadas a la historia de la ciencia. Esto lo sabemos todos los que nos dedicamos a la docencia, a la investigación. Entonces, se han creado organismos como la Unión Internacional de Historia y Filosofía de la Ciencia, y también una Academia Internacional de Historia de las Ciencias. Se organizan congresos, ¿sí? A lo largo y ancho del mundo, así como reuniones dedicadas, ¿ok? A cuestiones netamente sobre la historia de las diferentes disciplinas. O sea, como que parece evidente, de alguna manera, que este auge de la historia de la ciencia y de las matemáticas se haya experimentado sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Y pues se deba en primera instancia a la posición influyente que tuvo la matemática y las ciencias naturales, sí, aunque con fines diversos, ¿no? Políticos sociales, en los estados socialistas y en los capitalistas. Entonces, esta, esta situación es importante destacarla porque evidentemente después de la Segunda Guerra Mundial, con la instauración de de estos institutos o centros técnicos, ¿sí? Pensemos en nuestros tecnológicos, pensemos en los colegios científicos y técnicos que existen en nuestro país, eh, hay una, hay una situación importante de la ciencia y la técnica, ¿sí? Enmarcada en la idea del progreso de una nación. Entonces, bueno, junto a factores como la producción, la formación profesional, la educación y la formación ideológica, pues las matemáticas y las ciencias naturales influyen de manera directa y quizás de múltiples formas, ajá, en el progreso, como dije, de las naciones. Mm, en este sentido, pues todas las ciencias, y no solo pues las matemáticas, ¿no? Cumplen una función, sí, auténticamente conformadora de la historia de los pueblos, ¿ok? O sea, la promoción de las matemáticas y demás ciencias se convierte en un objeto importante de decisiones de todo tipo, desde la cuestión política, ¿sí? A nivel nacional, incluso a nivel mundial, ¿no? Pues estas decisiones han de apoyarse por un lado, en investigaciones sólidamente fundamentadas desde el punto de vista histórico. Esto es importante mencionarlo, ¿no? Y con un objetivo, ¿ok? Pues muy claro. En cierto modo, el futuro es una extrapolación del pasado, ¿ok? Y también importante subrayar que del presente es lo que presento justamente aquí en la lámina, ¿no? Tenemos estos objetivos, básicamente que son la extrapolación de procesos presentes y pasados que van a ayudar justo a la guía del futuro. Ahora bien, este enfoque combina, como en toda ciencia histórica, ¿sí? Que es el pasado y el futuro, básicamente la idea de que podemos convertir
a la historia como una ciencia socialmente necesaria. ¿Ok? Y desde el punto de vista marxista de la historia en cuanto a ciencia, ¿ok? Tenemos, digamos, objetivos finales, que son básicamente presentar no solamente a la historia como un mero inventario de hechos, ¿sí? Sino también poder extraer conclusiones para que las enseñanzas del pasado sí sean útiles en la construcción de un presente, de un futuro. Y es aquí justamente donde vamos a mostrar, como aparece en la lámina, ¿sí? A estos teóricos, a los dos teóricos más conocidos, Friedrich Engels y Karl Marx, eh, que básicamente fueron los líderes ideológicos, recordemos, ¿no?, de la clase trabajadora revolucionaria, en el contexto de la elaboración del materialismo histórico y dialéctico. Y bueno, precisamente estos dos teóricos fundamentales prestaron pues toda su atención a la historia de las ciencias naturales, de las matemáticas y de la técnica. En ellos, según los teóricos, se encontraban las posibles como claves para un mejor desarrollo de las fuerzas de producción, claves inclusive que la historiografía burguesa en su época no se había dado cuenta y en ese sentido Marx más o menos en 1844 escribía en sus manuscritos económicos filosóficos básicamente lo siguiente. Dice: la propia historia considera las ciencias naturales solo ocasionalmente en el momento de la explicación de la utilidad de los grandes descubrimientos individuales, pero de una forma mucho más práctica. Las ciencias naturales se han ido introduciendo por medio de la industria en la vida de la gente para transformarla y hacer posible la emancipación de la humanidad. La industria es el auténtico vínculo histórico entre la naturaleza y por tanto las ciencias naturales y la humanidad. Si se es capaz de concebirla como la manifestación exotérica de las capacidades humanas, también se comprenderá el carácter humano de la naturaleza o el carácter natural del hombre. Vean que esto era un tema importante porque Marx y Engels mostraron numerosos escritos y declaraciones, ¿sí? De la fuerza del enfoque del materialismo histórico, ajá, en temas de corte histórico y de corte científico. Recordemos que el materialismo histórico pues, es la doctrina sobre las leyes que rigen la evolución de la sociedad humana. Ahora bien, otro líder importante del siglo pasado, hablo de Vladimir Lenin. Lenin básicamente mostró interés por el desarrollo de la historia de la ciencia. Y también en este texto de los manuscritos filosóficos se puede leer la siguiente afirmación. Estoy presentando aquí, por ejemplo, nuevamente, estas tres importantes vías del materialismo histórico: las ciencias naturales, la matemática y la técnica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner este pequeño fragmento del buen Lenin que dice básicamente lo siguiente: la continuación de los trabajos de Hegel y Marx debe consistir en el estudio dialéctico de la historia del pensamiento humano, de la ciencia y de la técnica. Eso lo dice en sus manuscritos filosóficos. Vean la influencia que tuvo justamente, por un lado, Marx, de otro filósofo fundamental que era Hegel, otro alemán que hablaba un poco sobre el espíritu de los pueblos y la filosofía de la historia. Entonces Marx se ve influenciado por él y no solo eso, también hace influencia sobre Vladimir Lenin, de tal manera, sí, pues no resulta extraño que en los primeros años de la joven potencia soviética, aún por sugerencia directa de Lenin, se fundó con el motivo de la Academia Soviética de las Ciencias de Moscú, un instituto de historia de las ciencias naturales
y de la técnica, que en su momento fue un centro de primera línea mundial, básicamente dedicado a estos temas. ¿Y quién no recuerda estos libros que llegaron a México, ¿no? ¿Se acuerdan en la traducción de la Mir Moscú o de editoriales como Grijalvo, de estas academias o institutos rusos de la técnica, de la ingeniería, de la filosofía, etcétera, ¿no? Y bueno, algo importante ya en este contexto filosófico sería hablar sobre los aspectos de la historia de la matemática. Debo decir que entre los matemáticos existe o ha existido desde siempre una considerable como tradición, como una deuda que se mantiene con los predecesores y una obligación de continuar con las obras que dejaron, ¿no? De esta manera, los comienzos de la historia de las matemáticas se remontan al conocido catálogo de matemáticos del griego Eudemo de Rodas, que recordemos que fue el mejor, digamos, estudiante de Aristóteles, ¿sí? Y que también podríamos decir que fue el primer historiador de la ciencia, ¿no? Bueno, este hombre básicamente vivió aproximadamente en el siglo IV antes de nuestra era, y la intención básicamente es decir que destacados matemáticos, ¿sí? Han intentado, ¿sí? O han visto, eh, han tenido muy presente la idea de la continuidad y de la coherencia interna en la evolución de las matemáticas con las consideraciones históricas. O sea, básicamente, nuevamente nos referimos a los griegos y la tradición se ha ido propagado, ¿no? Con esta idea de continuidad. Fíjense que el interés básicamente de combinar los propios resultados, digamos, técnicos del área matemática, ¿sí? Con la historia, eh, han sido, digamos, encarnados en grandes matemáticos con esta preocupación consciente. Me estoy refiriendo básicamente en este momento, ¿sí? A Joseph Louis Lagrange, que básicamente en el periodo en el que vivió, siglo XVIII, principios del XIX, antepuso a sus trabajos joyas literarias de la historia de la matemática, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una obra que es la teoría de las funciones analíticas, ¿no? Eh, y fíjense que en este sentido se ha llegado a decir que ninguna disciplina científica perdería más que las matemáticas si ésta eh, soslayara a su historia. Este es un ejemplo de Lagrange, ¿sí? Que básicamente da la pauta del interés técnico, pero sobre todo mantener la idea de una tradición histórica, ¿no? Hay más ejemplos de genios matemáticos. A continuación voy a presentarles, ¿sí? A este matemático, Abraham Gotthelf Kästner, también un poco contemporáneo a Lagrange, donde mantenía, por ejemplo, estos trabajos. Ven ustedes que está escrito en latín y básicamente la obra es del 1752, que podríamos traducir como El hábito matemático y físico en la religión. Eh, Estamos más o menos enmarcados, ¿no? En la ilustración, y también como ejemplo claro de esta idea de deuda tenemos a otro matemático francés, ¿sí? Quizás no tan conocido, Jean-Étienne Montucla, ¿sí? Que también es del siglo XVIII, con este trabajo importante que puede señalarse como un hito, ¿sí? Señalado en el camino, pues, que condujo a la historia de la matemática a ser considerada también una disciplina científica. Aquí está el Histoire de Mathématiques, la historia de las matemáticas de Montucla. Ahora bien, básicamente en el siglo XIX-XX, y hablando de la historiografía burguesa de las matemáticas, se, se consiguieron importantes resultados, pero en cualquier caso estaban limitados, digamos, a la historia de los problemas concretos
y de las personas y de los descubrimientos de las fuentes relativas a estas personas. Hay un trabajo fundamental, que es el que estoy mostrando a continuación, de Moritz Benedict Cantua, ¿sí? Que ya es básicamente el siglo XIX, principios del siglo XX, que fueron 4 volúmenes de historia de la matemática, ¿sí? Que constituyeron durante décadas una obra estándar, ¿sí? Este, para la historia de las matemáticas. Ahí está el Vorlesungen über Geschichte der Mathematik, que son las conferencias sobre la historia de las matemáticas, que eran una referencia para estos estudios. ¿Ok? Aquí voy a presentar justamente los 4 volúmenes sobre los temas que trataban. Tenemos del tiempo más temprano hasta 1200 en el primer volumen y así sucesivamente hasta el cuarto, que básicamente llegaba al 1800. ¿Ok? Bien, algo importante sobre la historiografía marxista de las matemáticas se basa metodológicamente hablando, ¿sí? En esto que dijimos que era el materialismo histórico y dialéctico. O sea, según esta corriente filosófica, ¿sí? Toda ciencia es una manifestación social, repito, ¿no? Eh, también las matemáticas son una forma específica, ¿sí? Por lo tanto, de una conciencia social global. Son algo más que el intercambio, ¿sí? De conocimientos, o sea, de, de- de teorías, de cuestiones intracientíficas, ¿sí? De cuestiones materiales, de métodos, de ideales políticos, de tradiciones, etcétera. O sea, es una resultante más global de acuerdo a la, digamos, a la tesis filosófica del materialismo histórico. Y puede entenderse también que mm, está incluida inclusive en estas cuestiones de instituciones y escuelas científicas, ¿sí? Y que además dependen de la posición social de estas escuelas o de estos científicos o de los políticos que toman decisiones, ¿sí? Y de la ideología que mantienen en el momento preciso, ¿no? Ah, en ese sentido también se puede manifestar que las matemáticas son objeto de una política científica. Entonces veamos cómo la historiografía de las matemáticas sentadas en el siglo XIX, o sea, en estos elementos que se mencionaron, dan pie a hablar de una gran diversidad de factores que van a ser partícipes, ¿sí? En el proceso, en la evolución conceptual de la disciplina, ¿no? Y es aquí justamente el interés para pasar a la parte educativa. Y es porque tengo que referirme básicamente a un pedagogo y maestro argentino, a Juan Mantovani, quien nos revela de alguna manera en su libro que considero afortunado, La educación, Educación y Vida se llama, escrito en 1955, pues palabras para una reflexión que básicamente dicen lo siguiente. Esto va a dar pie a la justificación educativa. Y dice, en medio de la complejidad y obscuridad espiritual de nuestra época, la educación se siente trabada por grandes obstáculos en la determinación de sus fines, perdón, y objetivos. Es útil todo esfuerzo esclarecedor u orientador porque estamos ante situaciones difíciles, pero no insolubles. Aun cuando hay motivos para no ser optimista, solo el espíritu constructivo puede enfrentarlas mediante una actitud comprensiva de las dificultades que hoy rodean a los problemas de la cultura y la educación, y al mismo tiempo de la posibilidad de resolverlas. Sin dejar de mirar los hechos, irrenunciable punto de partida, hay que levantarse sobre ellos. O sea, Mantovani nos está diciendo algo sobre los fines de la educación y de sus medios, en donde básicamente la pedagogía de la libertad, en la que podemos enmarcar su ejercicio educativo y filosófico, eh, nos dice que no debemos de renunciar a los hechos, sino eh, erigirnos sobre ellos porque es un punto de partida y de alguna manera necesitamos replantear el problema de los fines de la educación, ¿sí? Y de sus medios para recobrar el sentido esencial de formación en el hombre de este espíritu independiente
¿sí? Y con solidaridad. Aquí estoy presentando otra de sus obras, La educación y sus tres problemas fundamentales, escritos el siglo pasado, que tienen vigencia porque rescatan justamente el acontecer histórico y la idea de una antropología en el quehacer pedagógico, que tiene que ver justo con lo que estoy platicando desde el comienzo. Miren, todos somos partícipes de las circunstancias actuales, incluida la pandemia, eh, y la crisis educativa en ese sentido, ¿sí? Vuelve a mostrar un rostro que no es muy alentador, y es allí donde yo quisiera ingresar, porque Mantovani, ¿sí? Mantenía desde el siglo pasado este, en insistir en el replanteo del problema educativo, que viene a modo básicamente con esta idea. O sea, la verdadera pedagogía se extrae de profundas reflexiones acerca del hombre y de la naturaleza y de los límites en el acto de la educación o del acto de educar. Entonces, si se dan cuenta, Mantovani está diciendo que toda pedagogía es previamente una ciencia profunda del hombre, lo cual vuelve a esta idea un poco historiográfica, ¿no? Es la vida del hombre y por lo tanto el hombre también como centro. O sea, la humanidad juega un papel importante. Y bien, algo importante que Mantovani decía en sus textos es que hay momentos históricos en los que la concepción antropológica es clara y universal, y otras como la que nos toca vivir actualmente, donde no tenemos mucha idea de este concepto de hombre, y eso ofrece pues algún tipo de crisis como referencia para saber qué doctrina pedagógica o qué camino seguir. De tal manera que si tenemos un sistema de educación inspirado en una idea del hombre que ya fue superada con el acontecer histórico, seguramente los efectos de esta pedagogía van a ser pues no oportunos o nulos, y entonces lo que interesa aquí básicamente es encontrar una visión actual de la idea del hombre, porque de esta manera vamos a poder erigir, ¿sí? Un sistema, una filosofía de la educación. Entonces, lo importante aquí es justamente el rescatar todas estas, todas estas cuestiones, ¿sí? Bajo los principios que se han enunciado, porque esta recuperación nos va a permitir tener de alguna manera cuál ha sido el acontecer, ¿sí? De la historiografía, por ejemplo, en este caso las matemáticas, pero considerando sobre todo cuál es la concepción antropológica para poder guiarnos un poquito y ofrecer los éxitos también del pasado para nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? En ese sentido, la idea de lecciones como un recurso disciplinar va a tratar de afrontar, como dice allí, y contextualizar también, pues diversos aspectos para comprender el proceso evolutivo de una manera objetiva científica, atendiendo básicamente, ¿sí? A las causas. Para ello, nos interesan abordar algunos aspectos en la historiografía de la ciencia matemática. La historia de sus problemas, la historia de sus conceptos y las conexiones intracientíficas. Es decir, la matemática en sí tiene una parte, ¿sí? Intracientífica, que tiene que ver con sus métodos y significados, donde se discuten hasta cuestiones filosóficas, pero es una parte, ¿sí? Digamos, de la ciencia matemática. No hay que considerarla que es ajena a todo lo demás. Esta es una parte interna. Pero también hay relaciones con el desarrollo de las ciencias naturales. Tiene relación con la física, con la química, con otras disciplinas, ¿no? Y con las nuevas que se están creando, neurociencias, por ejemplo. Insisto, no son ajenas. Y tiene, pues sí, correlación con el desarrollo filosófico y las ideologías, justo porque estamos diciendo que el materialismo histórico involucraba también, por ejemplo, la ideología del científico, la ideología del investigador. En ese sentido, también hay otro aspecto importante que son pues, la correlación con las fuerzas productivas y los medios de producción. Es conocido también que
desarrollo de una civilización tuvo que ver con las cuestiones técnicas del momento, los problemas que tuvieron y la manera para desarrollarlos, implementando, por ejemplo, la matemática o ya, digamos, la parte técnica, ¿no? En ese sentido, pues, lo que quiero mencionar para ir finalizando la charla es que hay otros aspectos como la historia e influencia de las instituciones científicas y las formas en que éstas se organizan. ¿Ok? Sabemos cómo ocurren las decisiones a nivel política para las instituciones científicas de un país, ¿no? Si hay presupuesto o no, si consideran que es importante lo que se hace en un centro de investigación o no, etcétera, ¿no? También importante resaltar que hay aspectos biográficos y bibliográficos, ¿sí?, en la historiografía de la matemática. Es allí cuando uno se puede centrar en las clases de matemática dando una pauta con situaciones biográficas, remarcar cuál fue el contexto histórico del nacimiento o de la obra de algún autor y por lo tanto también los materiales escritos, pensando en la historiografía escrita, que dan pie, digamos, a una investigación sobre temas diversos. Es decir, hay una necesidad también imperante de volver a las fuentes, a los textos, es decir, a la historiografía científica. Y bueno, agradezco mucho la oportunidad y doy las gracias por la invitación. Espero que haya sido productiva esta charla. Muchas gracias. José Luis, muchas gracias por tu charla, muy interesante, todos los conceptos vertidos. Yo creo que nos deja una gran tarea como docentes y una gran tarea para investigar los conceptos historiográficos de la enseñanza de las matemáticas, conceptos muy, muy interesantes y creo que al público le va a generar muchas inquietudes y a lo mejor el gran interés de vertirse o de investigar sobre estos temas. Una vez más, agradeciéndote de parte de las autoridades del Tecnológico Nacional de México en Celaya, del Departamento de Ingeniería Industrial y de Academia Journal en la organización de este evento y por tu participación. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.